Un máster y dos diplomados. Llevo el saber fracasar. Si mi talento más bravo es que me sé levantar, es que me sé levantar. La vida me ha hecho pedazos y Cristo me ha vuelto a juntar. Le doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por permitirme amar, por permitirme amar. En este mundo la gente busca lo que es temporal. Claramente ellos lo saben, que hay tesoro celestial. Solo te pido que entiendas que eres un alma inmortal. Y en esta vida decides, tú en esta vida decides ¿por qué puerta vas a entrar? ¿Por qué puerta vas a entrar? Escuchen, hay un hombre que llaman el nombre sobre todos los nombres, y a él también lo llaman la puerta. Y él dice en la Sagrada Escritura: yo soy la puerta. El que entrare por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos verdes. Solo una puerta. Todos sabemos quién es. No te pierdas. Buenas noches. Bueno, hoy la predica, ahí está mi perrita hablando. Hoy la predica es por petición de las personas que nos visitan, que ayer habló de la descendencia, que si podíamos hablar acerca de la descendencia, de qué tenía que ver la descendencia, esa palabra descendencia, con la Sagrada Escritura, ¿a qué se refería? Entonces vamos a profundizar hoy en eso. La mayor parte de las personas pertenecen al mundo. ¿Por qué? Pues porque cuando nacemos somos educados por el mundo y podemos hacer cosas que no son agradables a Dios. Pero luego, aquellos que han sido predestinados para llegar a Dios, para heredar todas las cosas, vuelven a nacer. ¿De qué se trata el volver a nacer? Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y es muy famosa esa conversación que habla acerca de volver a nacer.
Y es una conversación que tiene Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, con Nicodemo. Vamos a leer un poco de qué dice. Eso está en el capítulo 3, versículo 4. Dice así: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces vemos que aquí se habla de nacer de agua y de espíritu. Ese es el segundo paso. El tercer paso que nosotros digamos que tenemos que dar con Jesucristo. El primero es la oración de fe, que es lo que vamos a ver al final. Luego el segundo es crear una relación con Dios por medio de la oración. Y el tercero, ya teniendo un poco de conocimiento de Dios, dar este tercer paso, que es el nacimiento de agua y de espíritu. ¿Qué es el nacimiento de agua? El nacimiento de agua es el rito que hizo Jesús con Juan el Bautista. Es tan solo un rito. Allí tú dices la oración de fe, que es confesar con tu boca, con tu corazón, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Luego haces el rito, se sumerge el cuerpo, significa muerte, sale el cuerpo del agua y significa resurrección. Y ese es el nacimiento de agua, es una prueba de fe. Le vas dando pasitos. Y luego viene el más importante, que el más importante sí tiene que ver con el pacto eterno. ¿Por qué? Porque el nacimiento de espíritu es cuando guardando pensamientos de Dios, nuestra mente es renovada. Por eso la palabra dice, no siendo nacidos de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si lo miramos un poco desde afuera, como siendo un poco racionales, lo que pasa aquí es que cambiamos de disco duro. Nosotros venimos con unas ideas y unas enseñanzas y unos hábitos que nos enseñó el mundo, entendiendo que el mundo está bajo el maligno. Pero luego viene Dios, vuelves a nacer y empiezas a guardar pensamientos de Dios y tu mente es transformada. Por eso la palabra de Dios dice, no te conformes a este siglo, sino ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcas la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando vuelves a nacer, cuando tu mente empieza a ser renovada, se puede llegar a decir, ese es un proceso, ¿no? A medida que guardas pensamientos, todo va cambiando, empieza a adquirir la visión de Cristo y puedes llegar a decir, quien está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la pregunta del amigo de ayer nos decía que quería decir descendencia, que tenía que ver con los lazos generacionales. Digamos, cuando tú vuelves a nacer, los lazos generacionales se cortan poco a poco. Los pensamientos, digamos que los lazos generacionales que venían de los padres y estas cosas pueden ser hábitos tanto buenos como malos, pensamientos tanto buenos como malos, poco a poco empiezan a desaparecer y empieza a prevalecer la palabra de Dios. Y entonces nosotros llegamos a decir esto que está escrito acá, que es muy bello. Dice así, el pueblo de Dios. Lo voy a leer y aquí con esto cerramos a qué se refiere la descendencia. Dice así, cuando ya han vuelto a nacer, cuando ya están siendo guiados por el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, recordemos que eso se da poco a poco a través del guardar los pensamientos de Dios. Entonces dice así, el pueblo de Dios, eso está en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. ¿Se dan cuenta que dice pueblo adquirido por Dios? Nosotros al volver a nacer, Dios nos adquiere, ya somos de Él, y sus pensamientos y su espíritu empieza a morar en nosotros. Recordemos esto, que cuando nosotros guardamos pensamientos de Dios, nos estamos llenando del Espíritu de Dios. Nada más y nada menos, ¿no? Miren lo que dice Juan 14:23. Y respondiendo a Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso va enlazado con el verso que dijimos anteriormente, siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible,
por la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces ese es el nacimiento de espíritu, cuando nuestra mente es renovada por medio de guardar los pensamientos de Dios. Ese es el verdadero nacimiento. Ahí hay una transformación y podemos decir, como dijimos anteriormente, quien está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros pasamos a ser, vuelvo y lo repito, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos rescatados de las tinieblas del mundo y pasamos a su luz admirable, a la luz del mundo, a ser guiados por Jesucristo, que es la luz del mundo, y empezar a hacer luz en las tinieblas. ¿Por qué? Porque la palabra es la luz, la palabra de Dios es el Espíritu Santo, y cuando nosotros la guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón, Él empieza a habitar en nosotros. Entonces somos real sacerdocio. Esa es nuestra descendencia. Nosotros fuimos predestinados desde antes de nacer para llegar a esto. No fue por mérito, sino por gracia. Cuando se habla de gracia, es que Él fue el que nos eligió, no por méritos. Pero ¿cómo saber que hemos sido elegidos por Dios? Porque creo que hemos sido elegidos por las gracias, porque tenemos que dar unos frutos. Uno de los principales frutos es este: al que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da el Espíritu por medida. Nosotros hablamos la palabra de Dios. Ese es uno de los sellos de los hombres de Dios. Decimos versos de memoria y estamos hablando y no nos asustamos frente al mundo ni nos avergonzamos de decirlo, sino lo decimos abiertamente en cualquier situación, a cualquier persona. Ese es el sello de los hombres de Dios, los que guardan la palabra de Dios. Porque para eso, para que tú guardes la palabra de Dios, la pongas en tu mente, en tu corazón y la digas con los labios, tienes que amar a Dios. Eso es un acto de amor. El que no lo dice, por la razón que sea, no ama a Dios. La palabra lo dice. El que no guarda la palabra de Dios, no ama a Dios. Vuelvo y se los digo. Jesús dijo: el que me ama mi palabra guardará mi palabra y le amará y vendremos a él y haremos con él. El que no me ama no guarda mi palabra. Y estas palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió. ¿Cuál es el sello de las personas de Dios? Aquellos que dicen pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios es Dios en su mente, en sus corazones. Y ese es el pacto eterno, y ese es el sello de Dios, y ese es aquel que ha nacido del Espíritu de Dios. En él mora el Espíritu de Dios. Porque la palabra es el mismo Dios. Cierro con esto, ya dejando claro que somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, cuando guardamos la palabra. Ese es el sello de los hombres de Dios. Los que no lo hacen, pues no. Hay personas que dicen: sí, yo amo a Dios, y sí, pero nunca se han acercado a la Sagrada Escritura, nunca han guardado un pensamiento de Dios en su mente, pues se están engañando, porque Dios no habita en sus mentes y sus corazones. ¿Por qué yo afirmo con certeza que el que se llena de la palabra de Dios se llena de Dios? Porque la misma palabra es Dios, la misma palabra lo dice en el Evangelio de Juan 1:1. En el comienzo de la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Cuando guardamos pensamientos de Dios, nos llenamos de Dios, somos sellados por Dios y estamos listos para vencer y heredar todas las cosas. Estamos aquí de paso, somos extranjeros y peregrinos en la tierra, pero nuestra mira está arriba. Por eso la palabra dice: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de arriba están aquí, amigos. Estos son los tesoros eternos. Y la forma de adquirirlos es eso: guardar un pensamiento diario. Aquí hay muchos pensamientos. Mira, aquí hay uno lindo. Porque yo lo subrayo, ¿no? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ese es un pensamiento. Y así hay por toda la Biblia. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ese es un versito. Entonces yo cojo el número y me lo guardo y lo pongo aquí. De eso se trata el camino. Amén. Así es. Él es alabado. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte final que siempre hacemos, que es la oración de fe. Y la oración de fe, hablemos un poco de qué es para los que no lo han hecho. Es el primer paso en el camino. La oración de fe está en Romanos 8 del
No, Romanos 10 del 8 al 10. Y dice así, más que dice, cerca de mí está la palabra en tu, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Mi amigo, ahí ya terminamos hoy, pero la prédica fue pensada en lo que tú me dijiste de la descendencia, entonces ahí ahorita la subo para que la mires con mucho amor. Nuestro amigo ayer nos pidió que hiciéramos esta prédica. Si ustedes quieren que hagamos una prédica acerca de cualquier tema, con mucho gusto lo hacemos. Si quieren que oremos por algún tema, por supuesto también lo hacemos. Estamos aquí para servir, porque ese es el ejemplo que nos dio el gran maestro. ¿Recuerdan? El más hermoso de todos le lavó los pies a sus discípulos. El más hermoso de todos se sentó a la mesa y dijo, no, yo no he venido para ser servido, sino para servir. El más hermoso de todos habló de la grandeza del servicio y dijo que el servidor de todos, el más grande de todos era el servidor de todos y el que tenía el corazón del niño. Entonces estamos aquí para servir, amigos. Bueno, entonces vamos a hacer la oración de fe. Ya quedó claro. Entonces decimos en voz alta unas palabras. Yo voy a hacer una oración, en un momento dado les digo, repitan después de mí, ustedes repiten después de mí, y eso fue la oración de fe, ¿vale? Antes, en este momento, la palabra de Dios, que es el mismo Dios, ya lo hemos dicho anteriormente, golpea sus puertas y les dice a través de Apocalipsis 23, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abran la puerta, listo, vamos a hacer la oración. Es lo más sabio que pueda llegar a ser cualquier hombre. Por alguna razón ustedes están aquí, piensen en eso. Dios los trajo aquí por predestinación. Ahora por libre albedrío ustedes tienen que abrir, ¿vale? Vamos a hacerlo. Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por permitirme servirte. Te amo con todo mi corazón. Te doy gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por todas las personas que llegaron aquí. Toque sus corazones para que en este importante paso y empiecen el camino hacia la gloria eterna, Padre, para que te manifiestes en sus vidas. Vamos a hacerlo, repitan después de mí. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó ante los muertos. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te pido, Padre, que perdones todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis culpas, todas mis infidelidades. En Cristo Jesús oramos. Amén. Aleluya. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay una gran promesa que dice, estando persuadidos de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará para el día de Jesucristo. Ya todo comenzó, ahora van a tener sueños distintos, personas les van a hablar de cosas distintas, todo comenzó. En la descripción del video vamos a dejar un link que es algo que preparamos para ustedes muy especialmente, que es un curso que se llama Un Pacto Eterno, en donde se muestran 7 módulos, con lo cual ustedes pueden entender a carta cabal qué es el Pacto Eterno y cómo entrar en él. La importancia del Evangelio, la importancia de buscar los tesoros eternos. Ahí se dan herramientas para también adquirir tesoros terrenales, para tener lo necesario y poder llegar a vivir del Evangelio, que es lo más importante. ¿Por qué es necesario vivir del Evangelio? Pues porque de esa forma nosotros hallamos tesoros eternos, y hallando tesoros eternos llegamos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud y la estatura de Cristo. Nuestro objetivo es llegar a ser como Cristo, porque Él es nuestro ideal. Y esto que ven aquí, que es la Sagrada Escritura, es el manual para eso. ¿Vale? Entonces, ahí les dejo el link para que entren a curiosear ese curso y me pregunten todo lo que quieran.
las personas que entran en ese curso obviamente tienen el derecho de hablar conmigo cualquier cosa, si es necesario una videollamada y estas cosas. Aquí estamos para servirlos, repito. Bueno, gracias por estar. Los amo infinito. Bendiciones infinitas. Nos vemos pronto.